Hola amigos de la Comartes, vamos a seguir hablando de libros y creo que hay que ir al origen de toda la literatura occidental, que no es otro que la Ilíada y la Odisea. En estas obras escritas en la Edad de Bronce, todavía no se había descubierto ni el hierro, se cimenta, es un mapa de la condición humana. Son unas obras cargadas de aventura, de épica, de poesía, pero sobre todo detrás de esto está el ser humano. Es un mapa, como digo, de la condición humana. La Ilíada y la Odisea están basadas en la guerra de Troya. Históricamente existió Troya, estaba en la actual Turquía, y las ruinas de Troya la descubrió un arqueólogo que se llama Schliemann en el siglo XIX, porque le gustaba tanto la Ilíada desde que era pequeño que él estaba convencido que aquello existía. Y descubrió las ruinas de varias Troyas, una encima de otra, es decir, cuando una ciudad se venía abajo, se construía sobre las ruinas de la anterior la siguiente y había varias Troyas. Creo que en la que se basan los libros de Homero es la Troya número 7, creo. Homero tampoco se sabe muy bien si existió realmente o no, pero yo creo que sí, se habla que era un poeta ciego, un aedo, y estos libros estaban hechos para ser cantados, para ser recitados. Por eso en muchos de ellos se repiten muchas veces los epítetos, las cóncavas naves, la aurora de rosados dedos, porque eran como los cantautores de ahora, cantaban las gestas, no eran para ser leídos. De hecho, la Ilíada empieza diciendo: canta, oh musa, la cólera de Aquiles, el célebre fin. La Ilíada y la Odisea son las dos obras que nos han llegado enteras de aquella época. La Ilíada cuenta los 51 últimos días del asedio a la ciudad de Troya por parte de los aqueos, de los griegos, que habían ido desde Grecia hasta, y como digo, la actual Turquía, a asediar la ciudad. Y la Odisea cuenta el regreso de uno de los aqueos, uno de los griegos, Odiseo, o Ulises, como le llamaban luego los romanos, a su tierra natal, a su pequeña isla natal, que es Ítaca. Tarda 10 años en volver y nos cuenta todas estas aventuras. Luego vuelvo a la Odisea. Pero si la guerra de Troya duró 10 años y solo sabemos los últimos 51 días, ¿qué pasó antes? ¿Qué había pasado? Bueno, pues lo que había pasado nos han llegado por fragmentos o nos ha llegado por referencias a estas otras obras que desgraciadamente están perdidas. La primera de ellas se llama La Cipria. Es una obra anterior a Homero y cuenta el origen de la guerra de Troya, un origen absolutamente memorable. Es una boda de Peleo y Tetis en la que no se invita a Eris, que es la diosa de la discordia. Esta diosa se enfada mucho y dice, bueno, se venga como hace una manzana de oro y la tira cerca de la presencia de tres de las diosas que están ahí, que son Hera, es Atenea y es Afrodita, o Venus para los romanos. Y le dice a un pastor que se llamaba Paris que esa manzana, en la manzana pone que será para la más hermosa. Y le dicen a Paris, que es el pastor, que diga, que haga de juez. Es el famoso juicio de París, no de París, de París, que haga de juez a ver quién se lleva la manzana de oro. Una de las diosas le promete sabiduría, otra le promete riqueza, pero Afrodita le promete llevarse al huerto a la mujer que quiere. Y entonces Paris, que es un poquito rijoso, pues decide darle la manzana de oro a Afrodita, porque estaba enamorado de una señora que se llamaba Helena, que era la mujer de un rey. Siempre está el adulterio presente en los griegos. Bueno, griegos y en los no griegos. Era una costumbre que yo creo que no se ha perdido. El caso es que Paris seduce a Helena, que es la esposa del rey, de Agamenón, y se la lleva a su Troya natal. Agamenón, ante esta afrenta tan terrible, fleta una armada de guerreros griegos que van allí a recuperar su mujer y su honor perdido. Históricamente parece que era la llave al Mar Negro y que a los griegos, que tenían un momento de una superpoblación, les interesaba abrir mercados, como siempre. El caso es que van para allá y ahí empieza la guerra. El siguiente libro es, como digo, la Ilíada, y cuenta al final los 51 últimos días. Uno de los héroes de los griegos, el aqueo Aquiles, es como uno de los cabecillas, uno de los que llevan una horda de guerreros tremenda, que son los mirmidones, los hormigas.
y en una de las batallas cogen unos cuantos rehenes y Aquiles coge a una esclava muy guapa que se llama Briseida. Agamenón la ve y dice que no, que esa va a ser para él. Aquiles se enfada muchísimo porque le han quitado a Briseida y dice que ya no va a combatir más. Entonces los griegos empiezan a perder, los troyanos empiezan a ganar terreno y los griegos empiezan a vender. Entonces esta es la cólera de Aquiles. El siguiente episodio perdido es la Etiópida y cuenta lo que pasa después de la Ilíada. Bueno, llegan las Amazonas, llega tal, y cuenta la muerte de Aquiles. Aquiles era un hijo de un dios y de una mortal, y su madre, le coge del talón y le sumerge en las aguas de la laguna Estigia, donde el que se sumerge allí se hace inmortal. El único punto vulnerable es de donde ha cogido esta señora a su bebé, que es el talón. El caso es que en la guerra de Troya le clavan una flecha a Aquiles en el talón y lo matan. Su íntimo amigo, Patroclo, yo creo que eran amigos en el sentido griego, porque aunque a Aquiles también le gustaba Briseida, se da a entender como que Patroclo también le gustaba. Bueno, el caso es que Patroclo decide vengarlo y ahí sigue toda esta batalla terrible en la que acaba muriendo pues gran parte del ejército troyano y quedan pues prácticamente derrotados. A partir de ahí, el siguiente libro que se ha perdido es la Iliupersis, o el saqueo de Ilión, el saqueo de Troya, y es donde se cuenta la historia del famoso caballo de madera, el caballo de Troya, que Odiseo, que es el protagonista del libro que luego vamos a hablar, la Odisea, Odiseo, como dicen en la Ilíada, el varón de multiforme ingenio, siempre se refieren a él así, o de ingenio múltiple, idea hacer un caballo de madera y dejarlo a las murallas de Troya, a las puertas, y decir a los griegos que se han retirado y meterse dentro del caballo. Cuando los troyanos ven que las naves griegas se han ido, realmente se han ido, pero se han quedado escondidas cerquita, en una cala cercana, meten el caballo en la ciudad y por la noche salen los salen los aqueos y pasan a cuchillo y violan y matan a absolutamente todo bicho viviente que está por allí. Se escapa algunos, muy pocos, se escapa Eneas, que luego Virgilio cuenta la vida de Eneas en la Eneida, pero eso ya es en época romana y eso es una historia posterior. El siguiente libro, que también está perdido, se llama Los Nostoi, los regresos. Ya los griegos han asolado Troya y vuelven a sus islas después de 10 años. Cuenta cómo van siendo los encuentros y los regresos de estos guerreros a sus ciudades natales, y ahí se encuentra, por ejemplo, Agamenón con que su mujer Clitemnestra le ha estado poniendo los cuernos con un señor durante los 10 años que ha estado el otro por allí. Claro, hay que comprender que la mujer tampoco iba a estar como Penélope, tejiendo y destejiendo el tapiz hasta que llegara Odiseo. Esta señora se entretiene con su amante y los dos se confabulan para matar a Agamenón, cosa que hacen. A partir de ahí, bueno, hay otra historia que es la venganza de los hijos de Agamenón contra los anteriores, la Orestíada, Orestes, etc. Pero bueno, eso es otra historia que merece ser contada en otra ocasión. Siguiente libro, claro, ya el gran libro, la Odisea, el libro de los libros, ahí está todo. Es el regreso de Odiseo a su tierra natal, a Ítaca. Como decía antes, su mujer ha estado acosada por una serie de pretendientes que quieren casarse con ella, y ella dice que se va a casar con ellos cuando acabe de tejer un tapiz que está haciendo. Por el día teje y por la noche desteje, de ahí viene la expresión que ha llegado hasta nuestros días del tapiz de Penélope. Pero Odiseo se toma su tiempo en llegar, no viene inmediatamente. Se encuentra con las sirenas que quieren con sus cantos hacerles naufragar, se encuentra con el gigante Polifemo, al cual le clava una estaca en el ojo, en el único ojo que tiene, para escapar con sus hombres, y luego tiene una aventura de larga duración con Circe. Circe es una hechicera que se enamora de él, de hecho tiene un hijo con él, y bueno, pues Ulises de alguna manera siempre tiene como la obligación moral, si es que tienen algo de moral, de volver a Ítaca con su mujer y con su hijo Telémaco. El caso es que bueno, acaba volviendo a Ítaca, y toda esta historia, todo este periplo, toda esta odisea de Odiseo es lo que se cuenta en este maravilloso libro. Hay una poesía magnífica de Cavafis, Constantin Cavafis, un poeta griego del siglo XIX, que se llama Ítaca precisamente, y dice algo así como
que cuando emprendas tu viaje a Ítaca no tengas prisa por llegar, disfruta de los perfumes que vas a encontrar en los mercados de Oriente, de las aventuras, de lo que vas a conocer, de las mujeres, de los hombres, de todo el viaje. Entonces dice una cosa que es muy bonita, que cuando llegues a Ítaca la encontrarás vieja y pobre, y creerás que no te ha dado nada, pero es mentira. Ítaca lo que te ha dado es toda la oportunidad de hacer este viaje. Entonces es muy bonito porque hay que tener muy presente, yo creo, en nuestra vida Ítaca, ¿no? Que lo importante es el viaje, lo importante es el proyecto, no el conseguir las cosas. Eh, bueno, ya voy a terminar. Con esto hay muchas inspiraciones posteriores de la Ilíada y la Odisea. La más famosa es la de James Joyce, que no tiene nada que ver con la Odisea, nada más que en el título, el Ulises de Joyce, bueno, tiene más cosas que ver, pero no es nada mitológico. Lo que sí me gustaría es cerrar con la influencia de la mitología griega y lo que decía del mapa emocionado, del mapa de la condición humana que se ve en la Ilíada y en la Odisea, y en una cosa posterior que a mí me gusta mucho pensar, y es toda la mitología griega no se ha perdido, sino que sigue viva en la figura de los superhéroes. Los superhéroes son como una especie de culturistas vestidos con mallas que andan por ahí con superpoderes, vuelan, Superman vuela, el Spider-Man es como medio araña, el hombre invisible, la antorcha humana, todos estos. Yo creo que es recuperar el espíritu mitológico. Además, fíjate que no nos parece raro que anden por ahí en Nueva York o en los cómics volando. Y yo creo que, igual que no nos parece raro que en mitad de la guerra de Troya pues aparezca Atenea ayudando a los suyos o Afrodita ayudando a los otros. Grecia sigue con nosotros, en el principio era Grecia, no se ha ido. Mucha gente tiene aversión o tiene recelo de leer la Ilíada o la Odisea porque dice, bueno, esto va a ser un rollo, va a ser una cosa muy aburrida, muy tal, y no lo es en absoluto. Hay algunas traducciones que si venís por el Halcón Maltés yo las puedo recomendar, más literarias, menos académicas, y son desde luego imprescindibles, entretenidísimas, y yo creo que muchas veces os vais de vacaciones o nos vamos de vacaciones como a llevarme un libro a las vacaciones, llevaros la Odisea o llevaros la Ilíada y no os vais a arrepentir. Bueno, si os ha gustado este podcast, que espero que sí, voy a seguir haciendo uno por semana, así que podéis suscribiros aquí y hasta pronto, hasta siempre en el Halcón Maltés.